Mi marido me golpeó una sola vez y me ordenó que no dijera nada. Después, su madre descubrió el hematoma y tomó una decisión que nadie habría previsto. Todo ocurrió un martes por la mañana, con unas tostadas chamuscadas sobre la mesa. Me había levantado a las 5 para preparar una exposición laboral, exhaustada tras otra noche en vela, cuando Damon bajó por la escalera. Miró el pan quemado y su expresión se endureció. En ese instante, su palma impactó contra mi mejilla con tanta fuerza que el mundo se llenó de destellos. No abras la boca sobre esto, dijo con serenidad, como si me recordara comprar pan. Esto queda solo entre tú y yo, asentí mientras me tocaba la cara con delicadeza. Ya empezaba a aparecer un morado intenso, que se extendía por la piel como tinta derramada. Llamé al trabajo alegando enfermedad, y dediqué el día a buscar tutoriales de maquillaje en YouTube. Al llegar la noche, había cubierto casi por completo la marca. El inconveniente era su madre. Ruth poseía una llave de nuestra vivienda y solía llegar sin previo aviso. Había criado a Damon en solitario tras la desaparición del padre, y lo consideraba perfecto en todo. En cada comida dominical alababa su profesión, su estilo, sus elecciones impecables. A mí, en cambio, me preguntaba cuándo le daría nietos, como si esa fuera mi única función. 3 días después del suceso, estaba junto al lavabo cuando oí su llave en la puerta. Me quedé paralizada. El maquillaje había resistido bien, pero las mañanas resultaban difíciles. Lo retocaba constantemente. Querida, ya estoy aquí, anunció Ruth con alegría. Te traje la receta del estofado que me pediste. Forcé una sonrisa y me volví para recibirla. Había avanzado la mitad de la cocina cuando se detuvo bruscamente. Sus ojos se clavaron en mi rostro. La luz de la ventana debió iluminarlo perfectamente, porque su gesto pasó de afectuoso a algo indescifrable. ¿Qué te ocurrió en la cara?, murmuró. Mi cabeza buscaba excusas rápidas. Se me cayó el espejo de bolso. Choqué con la puerta del baño. Tropecé con el gato. No tenemos gato, respondió ella con tono neutro. Solté una carcajada nerviosa que sonó falsa y aguda. Quise decir que estoy pensando en adoptar uno. Ruth se acercó entrecerrando los ojos. Alargó la mano y, antes de que pudiera reaccionar, rozó el contorno del hematoma con un dedo. Me encogí. ¿Mi hijo te hizo esto? La pregunta flotó en el aire como niebla. Quise negar todo. Debería haberlo hecho, pero algo en su mirada me frenó. No mostraba sorpresa ni protección instintiva. Parecía que ya lo sospechaba. Ruth, empecé, pero la voz se me quebró. Contesta. Sí, susurré. Lo que siguió nunca lo habría imaginado. Ruth no gritó, no lloró, no justificó a Damon. Sacó su móvil y marcó. Hola, policía. Quiero denunciar un caso de violencia doméstica. Sentí que el suelo se hundía. Ruth estaba delatando a su propio hijo. Y yo, observándola, no podía asimilarlo. Colgó y guardó el teléfono con pulso firme. ¿Qué has hecho?, balbuceé. Lo que debía, contestó. Algo que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Ruth, es tu hijo. Y tú eres una mujer que no merece que la golpeen, me interrumpió. Sus ojos permanecían secos y resueltos. No permitiré que se convierta en su padre. No comprendía. Ruth siempre había excusado a Damon en todo. Cuando olvidaba mi cumpleaños, cuando llegaba tarde sin avisar, cuando me humillaba delante de otros, siempre encontraba una justificación. Ruth, podemos arreglarlo de otro modo. No hace falta. Sí hace falta. Me cortó de nuevo. Se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas, ásperas por años de esfuerzo. Te voy a contar algo que jamás confesé a nadie. El sonido lejano de una sirena me sobresaltó. Se aproximaba. El padre de Damon no desapareció. Empezó Ruth con voz serena aunque quebrada. Lo encarcelaron por lesiones graves. Me golpeó hasta dejarme 2 semanas ingresada. Los médicos dijeron que tuve suerte de seguir viva. El aire se me escapó de los pulmones. Ruth siempre había contado que el padre se marchó un día cualquiera. Damon tenía 7 años. Vio cómo me arrastraba por el suelo esa noche. Vio la sangre. Oyó mis gritos. Juré que nunca más permitiría que la violencia destruyera una familia y creí durante años que lo había conseguido. Lo crié sola. Le di todo. Intenté enseñarle a ser diferente, pero fallé. No fallaste, susurró ella. Su mandíbula se endureció. Hace 6 meses vi cómo te sujetó el brazo en la cena de Navidad. Quedaron marcas. Dijiste que habías chocado con el coche. Hace 3 meses te vi acariciarte las costillas cuando creías que nadie te observaba. Alegaste una caída en la escalera. Y ahora esto, señaló mi rostro. Ya no voy a cerrar los ojos. La sirena cesó frente a la casa. Se oyeron portazos de vehículos. Ruth se levantó y caminó hacia la entrada. Antes de abrir, se volvió. Te haré una pregunta y quiero absoluta sinceridad. ¿Deseas que esto acabe? Bajé la vista a mis manos temblorosas. Sí, respondí al fin. Entonces, déjame ayudarte. Pase lo que pase con Damon. Diga lo que diga la familia. Nada importa. ¿Comprendes? Asentí. Ruth abrió la puerta. 2 agentes esperaban en el porche. Una mujer de unos 40 años y un hombre mayor. Buenas tardes, soy la agente Ramírez, se presentó ella. Recibimos una denuncia por violencia doméstica. Fui yo quien llamó, aclaró Ruth. Pasen, por favor. Los agentes entraron. Ramírez me miró directamente y su expresión me transmitió seguridad. ¿Es usted la víctima?, preguntó con suavidad. Sí. ¿Puede decirme su nombre? Elena Morales. Elena, ¿puede contarme qué sucedió? Abrí la boca, pero las palabras no salían. Ruth se acercó y apoyó una mano en mi hombro. Respira, dijo. Solo cuenta la verdad. Entonces hablé. Les describí las tostadas quemadas,
la presentación laboral, la falta de sueño. Les relaté cómo la mano de Damon impactó en mi cara, cómo vi luces, cómo me mandó callar. Ramírez anotaba en una tableta. El agente Torres, que se presentó después, recorrió la cocina observando detalles. ¿Dónde está su marido ahora?, preguntó Ramírez. En el trabajo. Llegará sobre las 6. Miré el reloj. Eran las 3. Necesitaremos fotos del hematoma, informó Ramírez. ¿Da su consentimiento? Sí. Sacó una cámara y disparó desde varios ángulos. Cada flash me hacía pestañear. Cada clic parecía documentar mis errores. No haber salvado el matrimonio. No haber vigilado las tostadas, haber fallado en todo. No has fallado en nada, dijo Ruth, como si adivinara mis pensamientos. El único que falló fue él. Señora Morales, ¿hay testigos que puedan corroborar?, preguntó Torres. Ruth alzó la mano. Yo vi el morado al llegar hace una hora. Elena intentó ocultarlo con maquillaje, pero la luz lo delató. Cuando le pregunté, acabó admitiendo que mi hijo la había golpeado. ¿Su nombre?, inquirió Ramírez. Ruth Salazar, madre de Damon Salazar, marido de Elena. Los agentes se miraron. Es poco habitual, comentó Torres. La mayoría de las madres protegen a sus hijos. La mayoría no ha pasado por lo que yo pasé, replicó Ruth. No repetiré el mismo error. Ramírez se sentó a mi lado. Elena, le explico el procedimiento. Redactaremos un informe oficial. Le facilitaré datos de albergues, órdenes de alejamiento y asistencia legal. Una trabajadora social la contactará en las próximas 24 horas. ¿Van a detener a Damon?, pregunté. Depende de varios aspectos, respondió. ¿Desea usted que lo detengan? Miré a Ruth. Ella asintió. Sí, quiero que lo detengan. Coordinaremos para que acuda a comisaría a declarar. Con las fotos y su testimonio, es probable que procedamos a su arresto y procesamiento. Ruth intervino con firmeza. Elena no pasará la noche aquí. Se vendrá conmigo. ¿Es su domicilio seguro?, preguntó Ramírez. Sí, cuento con alarma, sistema de seguridad y vivo en una urbanización vigilada. Damon tiene llave, pero cambiaré las cerraduras hoy mismo. Los agentes dedicaron la hora siguiente a tomar mi declaración completa. Les conté no solo el golpe reciente, sino los meses previos, insultos, control económico, revisiones de mi móvil, cómo me hacía sentir inútil. Ruth escuchaba en silencio. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no emitió sonido alguno. Cuando los policías se marcharon, casi eran las 5, Ruth cerró la puerta y se recostó contra ella. Sube y prepara una maleta, indicó. Solo lo imprescindible: ropa, documentos, medicamentos. Lo demás lo conseguiremos después. Ascendí hacia nuestro dormitorio. Miré la cama donde había compartido noches con Damon 4 años. Las sábanas azules que él impuso porque detestaba mi color preferido, la lámpara de mi lado que nunca encendía porque le molestaba la luz. Saqué una maleta del altillo del armario y metí prendas sin seleccionar: vaqueros, camisetas, ropa íntima, un jersey. Entré en el cuarto de baño y cogí mi cepillo dental, el peine para el pelo, mis cremas para el cuidado facial. En el cajón de la mesita de noche tenía guardado el pasaporte, la partida de nacimiento, el diploma universitario. Los introduje en la maleta. También recogí la fotografía de mi madre, que murió hace 3 años. Era lo único que de verdad me importaba de aquella casa. Bajé las escaleras tirando de la maleta. Ruth se encontraba en la cocina guardando alimentos en tuppers. No sé qué comidas prefieres, comentó. Por eso traje un poco de cada cosa. Gracias, murmuré. Cargamos todo en su coche, un sedán plateado antiguo pero en buen estado. Mientras Ruth conducía hacia su vivienda, observaba por la ventanilla. Las calles conocidas pasaban difuminadas. Ruth, ¿sí? ¿Por qué haces esto? Es tu hijo. Porque lo quiero, contestó. Y la forma más sincera de quererlo ahora es impedir que se transforme en un monstruo. Si permito que esto siga, si te obligo a callar como la familia de su padre me obligó a mí, entonces me convierto en cómplice y no estoy dispuesta a hacerlo. Llegamos a su hogar 20 minutos después. Era un barrio sereno con árboles en todas las calles. Su casa era modesta pero cálida, pintada de amarillo pálido con un jardín muy cuidado. Ruth abrió la puerta y encendió las luces. Bienvenida, dijo. Esta será tu casa el tiempo que precises. Me enseñó la habitación para invitados. Contaba con una cama matrimonial cubierta por un edredón floral, un escritorio pequeño y una ventana que miraba al jardín posterior. Descansa un rato, recomendó Ruth. Voy a preparar la cena, pero apenas cerró la puerta, oí sonar mi móvil. Era Damon. Mi mano temblaba al ver la pantalla. Ruth volvió a entrar. No respondas, dijo. Aún no. El teléfono dejó de sonar. Luego empezó otra vez. 1 vez, 2, 5 veces. Al final, Ruth tomó mi móvil y lo apagó por completo. Esta noche solo necesitas respirar, afirmó. Mañana afrontaremos el resto, pero esta noche estás protegida. Me senté sobre la cama y por primera vez en meses lloré. No de temor, no de sufrimiento. Lloré de alivio porque al fin alguien me había visto, alguien me había creído, alguien había decidido defenderme antes que preservar la apariencia de su propia familia. Y esa persona era la última que yo habría imaginado. Ruth se sentó a mi lado y me abrazó mientras lloraba. No habló, solo me sostuvo. Afuera, el sol empezaba a esconderse.
Un día terminaba y otro, completamente distinto, estaba a punto de iniciar. El teléfono de Ruth sonó a las 7 de la mañana. Me desperté sobresaltada, aún desubicada en la habitación extraña. Escuché su voz desde la cocina. Sí, oficial Ramírez, comprendo. ¿A qué hora? Perfecto, allí estaremos. Colgó y golpeó suavemente la puerta de mi cuarto. Elena, tienes que vestirte. Debemos estar en la comisaría en una hora. ¿Qué ocurrió? Pregunté al incorporarme. Detuvieron a Damon anoche al llegar a casa. Encontró el lugar vacío y avisó a la policía, denunciando un secuestro. Cuando los agentes llegaron y revisaron la denuncia que yo había presentado, lo arrestaron de inmediato. Sentí que mis piernas flaqueaban. Ruth entró y me ayudó a sentarme en la cama. Respira, dijo. Esto es positivo. Significa que el sistema funciona. ¿Dónde está ahora? En la comisaría. Pasó la noche en una celda. Hoy se celebra la vista de fianza. Una vista de fianza es cuando el juez decide si puede salir bajo caución o si permanece detenido hasta el juicio. Puedes declarar si lo deseas. Explicar por qué consideras peligroso que quede en libertad. No sé si seré capaz de verlo, confesé. No estás obligada si no te sientes preparada, respondió Ruth. Yo iré de todos modos. Me encargaré de que el juez conozca exactamente qué clase de hombre es mi hijo. Me duché y me vestí con manos temblorosas. Ruth me preparó huevos revueltos y pan tostado, pero apenas probé bocado. El estómago se me revolvía. Llegamos a la comisaría a las 9. El edificio era gris y frío, con suelos de linóleo que resonaban con cada paso. La oficial Ramírez nos esperaba en la entrada. Buenos días, Elena. Ruth, gracias por acompañarla. ¿Cómo transcurrió la noche? Preguntó Ruth. Complicada, reconoció Ramírez. El señor Salazar insistía en que todo era un malentendido. Exigió ver a Elena varias veces. Se mostró agresivo cuando le explicamos que no era posible. Me estremecí. Ruth apretó mi mano. La vista comienza en 30 minutos, continuó Ramírez. Elena, si decides declarar, solo tienes que ser sincera. Relata lo sucedido. ¿Cómo te sentiste? Si temes que pueda repetirse, voy a hacerlo, afirmé. Mi voz sonó más segura de lo que en realidad me sentía. Nos condujeron a una sala de espera reducida. Había otras mujeres. Algunas con hematomas visibles, otras con mirada ausente. Una trabajadora social se acercó y me entregó un folleto con recursos para víctimas de violencia doméstica. Me llamo Patricia, dijo con tono gentil. Seré tu trabajadora social asignada. Tras la vista me gustaría hablar contigo para revisar tus opciones. Asentí sin poder articular palabra. Cuando nos llamaron a la sala, sentí que mis piernas apenas me sostenían. Ruth caminó junto a mí, sólida como una roca. La sala era pequeña. El juez, un hombre mayor de pelo canoso, ocupaba un estrado elevado. A la derecha estaba Damon. Lo vi y todo mi cuerpo se tensó. Estaba pálido, con profundas ojeras. Vestía la misma ropa del día anterior, arrugada. Al verme se incorporó bruscamente. Elena, ¿qué les contaste a la policía? Esto es absurdo. Diles la verdad. Señor Salazar, siéntese, ordenó el juez con tono firme. Su abogado, un hombre joven de traje económico, lo tiró del brazo. Damon se sentó, pero no apartaba la mirada de mí. El juez consultó unos documentos. Estamos aquí para la vista de fianza del señor Damon Salazar, acusado de violencia doméstica. La fiscalía desea exponer sus argumentos. Una mujer de unos 50 años se levantó. Sí, señoría. La víctima, Elena Morales, presenta pruebas fotográficas de las lesiones. Además, el acusado cuenta con antecedentes de conducta agresiva que hemos descubierto recientemente. ¿Qué antecedentes?, inquirió el juez. Durante su etapa universitaria, el señor Salazar fue suspendido en 2 ocasiones por peleas físicas con compañeros. Nunca fue procesado porque las víctimas retiraron las quejas, pero los informes disciplinarios de la universidad constan en el expediente. Ruth se inclinó hacia mí. No lo sabía, susurró. Nunca me lo dijeron. ¿Tiene algo que añadir la defensa?, preguntó el abogado de Damon al ponerse de pie. Mi cliente es un profesional respetado sin condenas previas. Se trató de un episodio aislado durante una discusión conyugal. Él niega haber golpeado a su esposa. ¿Niega?, pregunté en voz alta sin poder contenerme. El juez me miró. ¿Es usted la señora Morales? Sí. ¿Desea declarar? Sí, quiero hacerlo. Adelante. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero me forcé a avanzar hasta el frente. Diga su nombre para el acta, indicó el juez. Elena Morales de Salazar. Señora Morales, ¿puede relatar lo ocurrido el día del incidente? Tomé aire profundamente. El martes pasado por la mañana quemé unas tostadas. Había trabajado toda la noche en una presentación y estaba exhausta. Cuando mi marido bajó y vio el pan carbonizado, su rostro cambió. Me dio un golpe en la cara tan fuerte que vi destellos. Luego me ordenó que guardara silencio, que aquello quedaba entre nosotros. Eso es falso, gritó Damon. Está exagerando. Fue un accidente. Señor Salazar, una interrupción más y lo expulso de la sala, advirtió el juez. Prosiga, señora Morales. Tras el golpe llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Dediqué el día a ocultar el hematoma con maquillaje porque temía que alguien lo notara. 3 días después, su madre nos visitó y detectó el morado pese al corrector. Cuando me preguntó qué había pasado, no pude seguir mintiendo. ¿Y qué hizo la señora Salazar al enterarse? Llamó a la policía sin dudarlo. El juez miró a Ruth. ¿Usted es la madre del acusado? Sí, señoría, respondió Ruth levantándose. Es poco común que una madre denuncie a su propio hijo. Con el debido respeto, señoría, es poco común, pero imprescindible. El padre de Damon me maltrató durante años. Acabó en prisión por agresión grave.
Juré que no permitiría que la violencia se repitiera en mi familia. Al ver lo que mi hijo le hizo a Elena, comprendí que debía intervenir. El abogado de Damon se incorporó. Señoría, esto parece claramente un complot entre dos mujeres. ¿Complot?, interrumpió el juez observando las fotografías. Existe prueba fotográfica evidente de las lesiones. Hay un testimonio coherente y un patrón de conducta documentado desde la universidad. Se hizo un silencio en la sala. Se deniega la fianza, dictaminó el juez. El señor Salazar permanecerá encarcelado hasta el juicio. Asimismo, dictó una orden de alejamiento temporal. El acusado no podrá acercarse a menos de 100 metros de la señora Morales, ni contactarla por ningún medio. La próxima vista será en 2 semanas. No, gritó Damon. Esto es injusto. Elena, diles la verdad. Diles que fue un accidente. Los guardias se aproximaron. Damon se resistió mientras lo sacaban de la sala. Elena, mamá, no pueden hacerme esto. Su voz se desvaneció en el pasillo. Ruth permaneció inmóvil. No lloró, solo inspiró profundamente. Salimos de la sala en silencio. Patricia, la trabajadora social, nos esperaba fuera. Lo hiciste muy bien, me dijo. Sé que no fue sencillo. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Ahora iniciamos los trámites del divorcio, respondió Ruth. Y comenzamos tu terapia y iniciamos la reconstrucción de tu existencia. Observé a Ruth. Esta mujer había criado en solitario a su hijo. Lo había querido con devoción y renunciado a todo por él. Y ahora lo había puesto en manos de las autoridades para salvaguardarme. ¿Por qué actúas así?, le pregunté. ¿Por qué pones en riesgo tu vínculo con él? Porque la primera ocasión en que alguien me agredió, nadie extendió su mano para ayudarme, contestó Ruth con los ojos brillando de lágrimas. Todos me insistieron en que guardara silencio, que lo disculpara, que priorizara la unidad familiar. Y estuve a punto de perder la vida. No permitiré que algo similar te ocurra a ti. Nos fundimos en un abrazo en el corredor helado de la comisaría, y comprendí que todo estaba transformándose. La abogada que Ruth contrató se llamaba Gabriela Mendoza. Contaba con 50 años, melena corta plateada, y una fama implacable en asuntos de separación conyugal. Nos encontramos en su despacho 7 días después de la detención de Damon. Señora Morales, inició Gabriela mientras examinaba los papeles. Su situación es sólida. Contamos con pruebas fotográficas, informe policial y la declaración de la señora Salazar, aunque debo alertarla. Su marido luchará con fuerza. ¿De qué manera?, inquirí. Ya ha contratado a Armando Ruiz. Se le conoce por estrategias duras. Seguramente tratará de presentarla como una persona emocionalmente inestable, o alegará que usted magnificó un roce insignificante. Ruth se inclinó hacia adelante. ¿Qué debemos hacer? Registrar absolutamente todo, respondió Gabriela. Cada mensaje escrito, cada llamada perdida, cada intento de acercamiento. Además, sugiero que Elena inicie terapia de inmediato. Un profesional puede declarar sobre el daño psicológico sufrido. Ya tengo una sesión programada, indiqué. Patricia me recomendó a una especialista en maltrato intrafamiliar. Excelente, aprobó Gabriela. También solicitaremos la repartición de bienes. Poseen propiedades en común. La vivienda está a nombre de los dos, expliqué. Tenemos una cuenta de ahorros compartida y un vehículo. Lucharemos por la casa y por una compensación financiera, afirmó Gabriela. Usted aportó a ese matrimonio y merece lo que le corresponde. La primera semana resultó ardua. Damon empezó a telefonear desde la prisión. No respondí ninguna llamada, pero dejaba mensajes en el buzón de voz. Elena, soy yo. Por favor, contesta. Tenemos que dialogar. Esto se está escapando de las manos. Después modificaba el tono. No imagino que me hayas hecho algo así. Tras todo lo que hice por ti, de esta forma me lo agradeces. Y al final, insinuaciones amenazantes. Te vas a lamentar profundamente. Cuando esté fuera, tendremos una charla muy seria. Entregué todos los audios a Gabriela. Ella los incorporó al dossier. Mi empleo también se complicó. Algunos colegas me respaldaban, pero otros cuchicheaban a mi paso. Capté retazos de diálogos. Afirman que lo envió a prisión por unas tostadas chamuscadas. Una amiga mía conoce a Damon. Dice que es un hombre sereno. Seguramente ella dramatizó todo. Un día, mi jefe me citó en su despacho. Marcos era un hombre de 40 años que siempre se había portado con equidad conmigo. Elena, toma asiento, dijo. He oído rumores y prefiero escuchar la realidad de tus labios. ¿Te encuentras bien? Estoy afrontándolo, respondí. Si requieres días libres, solo avísame. Y si alguien te incomoda aquí, deseo saberlo. Gracias, Marcos. Hablo en serio. Lo que estás realizando exige mucho coraje. Mientras tanto, Ruth libraba su propia lucha. Los parientes lejanos de Damon comenzaron a contactarla. Oí una discusión mientras ella preparaba café en la cocina. No, Marta, no modificaré mi declaración, decía Ruth por teléfono. Vi el hematoma. Escuché lo ocurrido. Silencio. Me da igual lo que opinen. Esto se trata de resguardar a una mujer del maltrato. Más silencio. Si eso implica que no me inviten a las reuniones familiares, que así sea. Colgó con decisión. Al girarse y verme, solo exhaló un suspiro. Mi hermana opina que debo respaldar a Damon pase lo que pase. Afirma que estoy traicionando a la familia. Lo lamento, murmuré. No lo lamentes. Yo tomé esta decisión conociendo las repercusiones. Pero es tu familia. Tú también formas parte de mi familia ahora, replicó. Y las familias se cuidan unas a otras. Las semanas transcurrieron. Empecé las sesiones con la doctora Silva, una mujer de
de 60 años con voz serena. Elena, ¿puedes contarme cómo te sientes hoy? Preguntó en nuestro primer encuentro. Desorientada, confesé. No estoy segura de haber actuado correctamente. ¿Por qué lo dudas? Porque mi vida era complicada, pero al menos predecible. Ahora todo se ha derrumbado. Predecible, repitió la doctora Silva. O controlada. Guardé silencio. Permíteme preguntarte algo. Antes del episodio, ¿cuándo fue la última vez que decidiste algo sin considerar la reacción de Damon? Tuve que reflexionar. No lo recordaba. Precisamente, dijo ella. Eso no es previsibilidad, es mera supervivencia. Las consultas eran intensas, pero imprescindibles. Poco a poco empecé a reconocer el esquema. Cómo Damon regulaba mi vestimenta, mis relaciones, mi horario, cómo me había apartado de mis seres queridos, cómo había minado mi confianza con observaciones sutiles, pero persistentes. 2 meses tras la detención, llegó el día del juicio. Gabriela me entrenó durante jornadas enteras. Intentarán desacreditarte, advirtió. Preguntarán por qué no te marchaste antes, por qué no buscaste auxilio. Debes conservar la compostura y ceñirte a los hechos. El día del proceso, la sala estaba abarrotada. Vi a Damon junto a su defensor. Había adelgazado. Su traje le quedaba holgado. Al verme entrar acompañada de Ruth, su rostro se tensó. El fiscal exhibió las imágenes del hematoma. Reprodujo los mensajes intimidatorios y expuso los antecedentes universitarios de Damon. Luego me tocó declarar. Señora Morales, inquirió el letrado de Damon. ¿Es verdad que esa mañana quemó el desayuno? Sí. ¿Y es verdad que mi representado sufría gran presión laboral? No lo sé. Nunca compartía conmigo temas de su empleo. ¿No le resulta oportuno que la madre de mi cliente, con quien usted reside actualmente, apareciera justo tras el presunto suceso? No fue oportuno. Era su costumbre. Ruth nos visita con frecuencia. ¿Y no es cierto que usted y la señora Salazar conspiraron para despojarlo de todo? Me incorporé. No conspiramos nada. Su representado me golpeó. Su madre me creyó. Eso es todo. El juez golpeó el martillo. Orden. El juicio se extendió 3 días. Oír a Damon negar los hechos resultó agonizante. Escucharlo responsabilizarme fue aún peor, pero Ruth se mantuvo inquebrantable. Declaró con firmeza sobre lo que presenció, lo que conocía y las razones de su actuación. Finalmente, el juez emitió la sentencia. El señor Damon Salazar es hallado culpable de violencia doméstica. Condena: 6 meses de cárcel, 2 años de probation y terapia obligatoria para control de la ira. La orden de alejamiento será indefinida. Asimismo, se decreta el divorcio. La vivienda se venderá y los ingresos se repartirán equitativamente. El señor Salazar cubrirá los gastos judiciales. Damon no exteriorizó emoción. Solo se puso de pie cuando los oficiales se aproximaron. Antes de abandonar la sala, me miró por última vez. Espero que estés satisfecha, dijo. No contesté, porque la satisfacción no tenía relación con esto. Se trataba de sobrevivir y, al fin, respirar con libertad. 6 meses después del fallo, mi realidad era irreconocible. La casa se vendió con rapidez. Con mi porción, alquilé un apartamento modesto, cerca del empleo. Ruth me asistió con el mobiliario, empeñada en adquirir piezas nuevas. Nada que hayas compartido con él, insistió mientras seleccionábamos un sofá. Todo fresco, todo exclusivamente tuyo. El piso contaba con un dormitorio, un salón reducido y una cocina con ventana orientada al este. Cada amanecer entraba luz natural. Comencé a despertar sin temor. En la oficina, Marcos me propuso un ascenso. El cargo implicaba mayor responsabilidad, pero también mejor remuneración. ¿Te sientes preparada?, preguntó. Sí, respondí sin vacilar. Por primera vez en años, permanecía trabajando hasta tarde porque lo deseaba, no por miedo a regresar a casa. Diseñé nuevos proyectos, sugerí iniciativas, intervine en reuniones. Mis compañeros empezaron a percibirme de otro modo. Una tarde, Carla, una colega, se acercó a mi puesto. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta íntima? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo supiste que era momento de marcharte? Mi pareja a veces, tiene carácter fuerte. Me enderecé. ¿Te ha puesto la mano encima? No físicamente, pero destroza objetos. Gritan. Me llama tonta cuando erro. Eso es maltrato. Carla, no necesita agredirte físicamente para hacerlo. Le entregué el contacto de Patricia, la asistente social. Una semana más tarde, Carla me escribió. Rompí con él. Gracias. Ruth también estaba transformándose. Asistía a un grupo de apoyo para familiares de personas violentas. Allí conoció a otras madres, hermanas y padres que habían debido elegir entre defender a su ser querido y defender a las víctimas. Es más frecuente de lo que imaginaba, me relató una noche durante la cena. Hay una mujer cuyo hijo asesinó a su pareja. Ella declaró en su contra. Otra, cuyo hermano maltrataba a sus hijos, lo denunció. ¿Cómo manejan la culpa?, pregunté. Comprenden que no es culpa suya, respondió. Nosotros no formamos a los agresores, solo resolvemos no seguir protegiéndolos. Un jueves, Ruth me telefoneó entusiasmada. Elena, ¿recuerdas a Patricia, la trabajadora
¿Trabajadora social? Sí, está lanzando un programa piloto, un grupo de apoyo liderado por sobrevivientes para sobrevivientes. ¿Quieres saber si te interesaría co-conducirlo? Dijo que tu experiencia podría inspirar a otras mujeres, sobre todo la parte en que mi declaración marcó la diferencia. Lo medité varios días. Al final, llamé a Patricia. No sé si estoy preparada para hablar en público sobre esto, lo admití. No tienes que estarlo ahora, respondió. Pero piénsalo. Muchas mujeres no denuncian porque piensan que nadie les creerá, sobre todo la familia del agresor. Tu historia demuestra que a veces hay aliados en sitios inesperados. Decidí intentarlo. El primer grupo se reunió un martes por la noche en un centro comunitario. Éramos 8 mujeres. Algunas llevaban moretones visibles, otras cargaban cicatrices emocionales profundas e invisibles. Me llamo Elena, comencé. Hace 8 meses, mi esposo me golpeó porque quemé unas tostadas. Relaté mi historia, la llamada de Ruth a la policía, el arresto, el juicio y la reconstrucción. Cuando acabé, una joven levantó la mano. ¿Tu suegra realmente testificó contra su propio hijo? Sí. La sala quedó en silencio. Mi familia dice que exagero, susurró otra mujer. Que todos los hombres pierden el control alguna vez. No es cierto, respondí con firmeza. Y mereces una familia que te proteja, no que te calle. Las reuniones se convirtieron en semanales. Cada semana llegaban más mujeres. Algunas solo escuchaban, otras compartían. Todas encontraban lo que necesitaban. Validación, apoyo, esperanza. Ruth empezó a asistir también, no como participante, sino como ejemplo vivo de que las familias pueden romper el ciclo. Una noche, tras una reunión muy emotiva, Ruth y yo fuimos a tomar café. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté, de denunciar a Damon. Sí, respondió Ruth, sosteniendo la taza con ambas manos. Todos los días pienso en él. Me pregunto cómo está, si la terapia le ayuda, si algún día entenderá por qué hice lo que hice. Hizo una pausa. Pero arrepentirme. Si no hubiera actuado, tú podrías estar muerta y él sería un asesino. Salvé 2 vidas ese día, Elena, la tuya y la de él. 3 meses después, Patricia me ofreció un trabajo a media jornada como coordinadora del programa de apoyo. Podía conservar mi empleo actual y dedicarme a esto por las tardes. Acepté sin dudar. El programa creció. Empezamos a impartir talleres sobre finanzas, derechos legales y defensa personal. Ruth aportó fondos para un fondo de emergencia que ayudaba a las mujeres a pagar depósitos de vivienda o abogados. Un día recibí una carta. El remitente era la prisión donde Damon cumplía condena. La abrí con manos temblorosas. Elena, escribía con letra descuidada. He estado en terapia. El doctor dice que debo asumir la responsabilidad de mis actos. Que culparte a ti o a mi madre es parte del problema. No escribo para pedir perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que estoy intentando cambiar. No por ti, ni por mamá, sino por mí. Espero que estés bien. Espero que hayas encontrado paz. Damon. Guardé la carta en un cajón. No contesté. No lo necesitaba. Esa noche me senté en mi sofá nuevo, en mi apartamento nuevo, bebiendo té en una taza que yo misma había elegido. Miré alrededor. Las paredes pintadas del color que quería. Los libros ordenados a mi gusto. El silencio tranquilo. Ruth llamó. ¿Cómo estás? Bien, respondí. Realmente bien. ¿Quieres venir a cenar mañana? Prepararé ese pollo que te gusta. Me encantaría. Colgué y sonreí. Por primera vez en años, no temía al día siguiente. Tenía planes, propósito y paz. Un año después del juicio, todo parecía estar en orden. Mi vida había encontrado un ritmo estable. Trabajo, programa de apoyo, terapia, cenas con Ruth. Había aprendido a vivir sin miedo constante. Entonces Damon salió de prisión. Ruth me llamó un viernes por la mañana. Elena, necesito contarte algo. Damon fue liberado ayer. Cumplió toda la sentencia. Mi taza de café casi se me cae. Está en la ciudad. Intenté llamarlo, pero no contesta. Solo quería que estuvieras alerta. Gracias por avisarme. Colgué y llamé de inmediato a Gabriela, mi abogada. La orden de restricción sigue vigente, me aseguró. Si se acerca, llama a la policía sin dudar. No negocies, solo llama. Durante una semana todo estuvo tranquilo. El martes siguiente lo vi. Salía del supermercado cuando lo noté parado al otro lado de la calle. Había adelgazado más. Llevaba ropa sencilla y barata. Me miraba, pero no se movía. Saqué el teléfono, lista para llamar a la policía. Él levantó las manos como rindiéndose y se alejó caminando. Llamé de todos modos y reporté el incidente. Técnicamente no violó la orden, explicó el oficial. Estaba a más de 100 metros, pero lo registraremos. Si vuelve a ocurrir, habrá consecuencias. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía peligrosa. Ruth se quedó conmigo el fin de semana. No voy a dejar que te moleste, dijo mientras preparaba té en mi cocina. Si es necesario, vuelvo a llamar a la policía. No quiero que tengas que elegir entre nosotros otra vez. No estoy eligiendo, Elena, respondió. Ya elegí hace un año, y nada ha cambiado. El lunes, Damon apareció en mi trabajo. Marcos me llamó a su oficina. Hay alguien en recepción preguntando por ti. Dice que es tu ex esposo. No puede estar aquí, dije levantándome rápido. Hay una orden de restricción. Ya llamé a seguridad. Solo quería avisarte antes de que lo saquen. Bajé a recepción. Damon discutía con el guardia, alzando la voz. Solo quiero hablar con ella 5 minutos. 5 minutos. Eso es todo. Señor, tiene que irse ahora, decía el guardia. Elena, gritó Damon al verme. Por favor, escúchame. No tengo nada que hablar contigo, respondí. Está
Estás violando la orden de restricción. Estoy a más de 100 metros, argumentó señalando la distancia. Solo quiero explicarte. La policía llegó 10 minutos después. Lo arrestaron por acoso. Esta vez el juez no fue indulgente. Señor Salazar, usted claramente no respeta las órdenes de esta corte, dijo en la audiencia al día siguiente. 3 meses adicionales de cárcel y la orden de restricción se extiende a 5 años. Damon me miró desde su asiento, no con odio, sino con algo peor, desesperación. Los meses siguientes fueron difíciles de otra forma. Empecé a sentir culpa. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Debería haberle dado esos 5 minutos? Lo hablé en terapia. Elena, preguntó la doctora Silva, ¿por qué crees que le debes algo? No lo sé. Tal vez porque está intentando cambiar, y eso borra lo que te hizo. ¿Te hace responsable de su rehabilitación? No. Entonces, ¿por qué sientes culpa? No supe qué responder. La culpa es una emoción que los abusadores cultivan en sus víctimas, explicó la doctora. Te entrenan para sentirte responsable de sus emociones, sus acciones, su vida. Incluso después de que se van, esa programación permanece. Tenía razón. Durante años, Damon me había hecho sentir responsable de su felicidad, de su ira, de sus fracasos. Romper ese patrón mental era más difícil que romper el matrimonio. Ruth también luchaba con sus propios demonios. Una noche me confesó que Damon le había escrito desde la cárcel, que decía que lo traicioné, que elegía a una extraña sobre mi propia sangre, que nunca me perdonará. ¿Y tú qué sientes? Triste, admitió. Triste porque mi hijo no entiende que salvarlo de sí mismo no es traición, es amor. En el programa de apoyo, llegó una mujer nueva, Sofía. Su historia era parecida a la mía, pero su suegra la había llamado mentirosa. No puedo imaginar tener el apoyo que tú tuviste, me dijo tras una sesión. Por eso hacemos esto, respondí. Para que ninguna mujer tenga que enfrentarlo sola. Sofía se convirtió en voluntaria, luego otra mujer y otra. El grupo creció de 8 a 20, luego a 30. Patricia propuso expandir el programa a otras ciudades. Tú y Ruth podrían entrenar facilitadoras, sugirió. Compartir el modelo, viajar, solo fines de semana y solo si queremos. Sí, lo hablé con Ruth esa noche. Podríamos ayudar a más mujeres, dijo, mostrarles que es posible. Y Damon está donde debe estar, enfrentando consecuencias. Nosotras no podemos detener nuestras vidas esperando que él cambie. Decidimos hacerlo. Nuestro primer taller fue en una ciudad a 3 horas de distancia. Asistieron 20 mujeres. Ruth habló sobre lo difícil que es denunciar a un hijo. Yo hablé sobre reconstruir una vida tras el abuso. Al final, una mujer mayor se acercó llorando. Mi hijo golpea a su esposa, susurró. Yo lo sabía, pero tenía miedo de hacer algo. Después de hoy voy a actuar. Ruth la abrazó. Nunca es tarde para hacer lo correcto. De regreso a casa esa noche, Ruth y yo apenas hablamos. No hacía falta. Habíamos transformado nuestro dolor en propósito, y eso lo cambiaba todo. 2 años después del primer golpe, mi vida era completamente distinta. El programa de apoyo operaba ya en 5 ciudades. Ruth y yo viajábamos cada mes para entrenar nuevas facilitadoras. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones abusivas. Mi trabajo también había florecido. Marcos me ascendió a gerente de departamento y ahora ganaba el doble que cuando estaba casada. Un sábado por la tarde estaba en una cafetería revisando propuestas para ampliar el programa cuando alguien se sentó frente a mí. Era Damon. Mi primer impulso fue levantarme y salir, pero algo me detuvo. Se veía diferente, más delgado, con canas en las sienes. Sus ojos ya no tenían esa dureza que antes me aterrorizaba. La orden de restricción expiró el mes pasado, dijo con calma. No vine antes porque mi terapeuta dijo que necesitaba estar. Confía en mis propósitos. ¿Qué deseas? Le pregunté. Mi tono sonó decidido. Nada, solamente conversar. 5 minutos. Si luego prefieres que me retire, lo aceptaré. Observé los alrededores. El café se encontraba repleto de personas. Me sentía protegida. 5 minutos. Accedí. Damon inhaló profundamente. He asistido a terapia profunda, no la impuesta por el juez, sino una auténtica. 2 sesiones semanales por 2 años. Hizo una breve pausa. El psicólogo me obligó a enfrentar verdades que rechazaba reconocer. Cómo imité las conductas de mi padre. Cómo empleé el dominio para ocultar mis propias dudas. Cómo te dañé de forma deliberada para sentirme superior. No contesté. Únicamente atendí. No vengo a suplicar disculpas, prosiguió. Sé que no existe perdón viable para mis actos. Vengo a reconocerte que acertaste en cada punto y que mi madre actuó correctamente al reportarme. ¿Por qué me cuentas esto? Inquirí. Porque mi proceso de sanación incluye asumir culpas sin aguardar recompensa alguna. No busco tu absolución. No pretendo que volvamos a contactarnos tras este día. Solo precisaba que supieras que al fin comprendo. Se incorporó para marcharse. Damon, lo interrumpí. Se volvió. Deseo que de verdad hayas transformado. No por mí, sino por la siguiente mujer en tu existencia. No existirá siguiente mujer, contestó. No mientras mi terapeuta y yo no estemos convencidos de que no dañaré a nadie más. Y quizá ese momento nunca llegue, y eso está bien. Partió sin voltear. Permanecí allí, asimilando el diálogo. No experimenté victoria, no hallé placer, solo una indiferencia serena. Damon había perdido todo dominio sobre mis sentimientos. Aquella velada compartí cena con Ruth en su hogar.
Damon me dirigió la palabra hoy, se lo relaté. Su cubierto se quedó suspendido hacia su boca. ¿Te encuentras bien? Sí, resultó raro, distinto. Le narré el encuentro completo. Ruth oyó sin interrupciones. ¿Piensas que en verdad ha evolucionado? Indagué. No estoy segura, confesó. Una parte mía anhela creerlo, pero la otra evoca todas las ocasiones en que juró modificarse anteriormente. ¿Arrepientes de haberlo acusado? Jamás, afirmó sin vacilar. Aunque nunca se corrija, procedí correctamente. Te rescaté y eso es lo único relevante. 3 meses más tarde abrimos nuestro primer refugio estable. Una construcción de 3 niveles capaz de recibir hasta 15 mujeres junto a sus hijos. Ruth aportó la mayor parte del capital inicial. Yo gestioné las campañas de recaudación que completaron el financiamiento. En la jornada de apertura acudieron medios locales. El alcalde pronunció palabras. Pero lo más conmovedor fue observar a las participantes del grupo de apoyo llegar acompañadas de sus seres queridos. Sofía, presente desde los inicios, ahora actuaba como guía calificada. Había abandonado a su pareja violenta, obtenido empleo estable y educaba sola a sus 2 pequeñas. Carla, mi ex colega laboral, también asistió con su actual compañera, una persona amable que la valoraba con dignidad. Y Ruth a mi lado mientras cortábamos la cinta simbólica, con ojos húmedos. ¿Qué ocupa tu mente? Le inquirí. En todas las mujeres que auxiliaremos en este lugar, contestó. En todas las existencias que preservaremos. Tras el evento, una reportera me cuestionó. ¿Cuál resultó el instante clave en su trayectoria? Quiso saber. Cuando la madre de quien me maltrataba decidió apoyarme, repliqué. Esa muestra de coraje lo alteró todo. La periodista se dirigió a Ruth. ¿Y usted, señora Salazar? ¿Qué aconsejaría a otras madres en circunstancias parecidas? Ruth fijó la vista en la lente. Les aconsejaría que querer a sus hijos implica impedir que dañen a terceros, que encubrir a un agresor no representa fidelidad familiar, sino participación, y que siempre hay oportunidad para actuar con rectitud. La nota se emitió esa misma noche. Al siguiente día llegaron 50 llamadas de mujeres solicitando asistencia y 10 de parientes de agresores indagando cómo intervenir. Esa semana una señora de edad avanzada se acercó al centro. Su hijo maltrataba a su nuera. Ella había callado por años. Observé su transmisión, me expresó, y resolví no seguir contribuyendo al daño. La vinculamos con ayudas, letrados, respaldo. 2 semanas después, su nuera y nietos se hallaban seguros. Su hijo cursaba tratamiento forzado. La señora me estrechó entre lágrimas. Gracias por demostrarme que las madres también podemos ser cómplices de la justicia. 6 meses después encontré a alguien nuevo. Se llamaba Roberto, arquitecto, separado, padre de una niña de 10 años. Nuestra inicial salida fue sincera. Le revelé lo de Damon, el maltrato, absolutamente todo. Anticipaba su fuga. En cambio, tomó mi mano. Agradezco que confíes en mí, expresó, y agradezco que marques límites elevados. Me esforzaré por no fallarte jamás. Ruth lo conoció un mes más tarde. Lo examinó por 1 hora acerca de sus propósitos, historia, principios. Luego, al retirarse Roberto, Ruth me sonrió con complicidad. Ese merece la pena. Ahora, de pie en el balcón de mi vivienda, contemplando la urbe encendida, reflexioné sobre el trayecto andado. De víctima callada a resiliente poderosa, de mujer sola a guía colectiva, de esposa temerosa a persona independiente. Ruth apareció con café. Colocó a mi lado. ¿Feliz? Indagó. Más que eso, contesté. Estoy serena. Y lo estaba, pues había asimilado la enseñanza esencial. Mi dignidad nunca pendió de Damon. Siempre residió en mí. Solo requería una persona audaz que me ayudara a descubrirlo. Y esa fue Ruth, la suegra que priorizó la equidad sobre los lazos sanguíneos. Al elegirlo, nos liberó a las 2.